Bueno, anda conectados. Bueno, creo que estamos en directo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal a todos? Vayan confirmando en el chat a ver si estamos en directo, pero creo que sí, así que tiro para adelante. Bueno, antes se va a encargar del chat, porque yo no está chequeando el equipo técnico aquí. Bueno, muchísimas gracias por unirse, como siempre. Esto fue un poco, no improvisado, porque era una idea que teníamos hace mucho, el preestreno. Sí. Lo fuimos atrasando porque, bueno, los miércoles hay gente que trabaja, así que dijimos, vamos a lanzarlo y lo lanzamos ya. Pero queríamos garantizar que empecemos el primer preestreno con conexión. Importante, porque no es fácil tener buena conexión, pero dijimos, bueno, hoy tenemos buena conexión, parece que internet está funcionando bien, así que vamos a lanzar los preestrenos, que como ya habéis visto en el Instagram, si es que estáis en Instagram, si no os lo cuento ahora. Síganos. Van a ser siempre media hora antes de los estrenos del domingo, es decir, a las 2:30 de Argentina, Uruguay, demás países de Sudamérica, y 7:30 españolas. Media horita ahí para charlar un poco antes de que se estrene el vídeo del domingo. Eso es, calentando motores más o menos, sí. Charlando del vídeo que se viene, en dónde estamos, qué pasó, porque la miniatura ya la van a tener ahí rulando probablemente un día antes. Y nada, también para responder algunas preguntitas. Mira, eso sí. Tenemos una pregunta de Ronan. ¿Cuál lugar que máis gostou nesta viaxe? Eu acho que está a falar do Brasil. Vamos a hablar un poquitito en portugués, aunque no sabemos mucho. Bueno, yo hablo gallego, no hablo portugués, mas... Ela fala moito mellor do que eu, porque fala galego. Eu non sou galego, eu sou argentino. Mas podemos facer unha mistura e falar algo. No Brasil, o lugar que máis gostamos foi o que sae hoxe no vídeo. Sí. Espectacular. Mas estamos gostando de todo. O Brasil é lindísimo, un país espectacular. No Brasil, por exemplo, no Río, por exemplo, pasamos máis dunha semana que foi incrível. É unha cidade... Curitiba tamén. Curitiba, Curitiba é xigante. Sí. Que máis? Estamos gostando moito do Brasil. Moito do Brasil. Seguimos con camiño para o norte. Acho que no norte haberá moitas outras lugares fascinantes, que é o que estamos buscando. Moita praia, moito aguas turquesas como as que van sair hoxe no vídeo. Sí. A sorte é que temos moito por adiante aínda. Estamos continuando pelo litoral, mas depois queremos visitar Brasilia, Chapada, todo o interior, e entón vamos a mudar para español outra vez, mas depois vai ficar con lendas. Héctor, que sorpresa nos darán estos trotamundos. Hola Héctor, ¿cómo andás? Fiel seguidor, qué crack. Sentimos decepcionarte, pero no hay sorpresas. A ver, es una sorpresa. Estamos lanzando oficialmente los preestrenos. Es como tener un mini directo todos los fines de semana. Sí. Porque los directos grandes de una hora y demás, con algún motivo y algún tópico a tratar, van a continuar. Pero en el futuro saldrá alguno de vez en cuando. Pero esto va a ser una rutina, como una charla. Es como servite un mate y vamos arrancando para el video que se viene. Porque de hecho notábamos que en los vídeos, en los chats que se generaban al emitir el vídeo de las 3 de la tarde, había varias preguntas siempre que no eran relacionadas directamente con el vídeo, sino con el viaje en general. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer estos directos media horita antes para hablar un poco así en general de todo, y ya después en el vídeo sí que seguirá viendo el chat para poder ir comentando más en concreto el vídeo y no los otros aspectos del viaje, ¿no? Claro, y además porque no da tiempo. Trates lo que trates, cuando está corriendo el vídeo, no da tiempo. Así que tenemos acá un rinconcito juntos para charlar. Guada. Hola, Guada. Mar Azul, hola chicos, ¿con qué nos sorprenderán? Bueno. Los preestrenos, digamos. Susana Castelluccio, como siempre, Susana. Gran fan. Susana y su marido siempre nos ven desde Uruguay. Un abrazo enorme. Fiel seguidora. Chichi Morris, buenas tardes. Guada, Oli, María Teresa Medina, hola chicos, Teresa. Qué alegría tenerlos nuevamente en vivo. Es que no descansa, María Teresa, mi mamá, no descansa, está en la playa, y mirá que poco pudo ir este verano a la playa, y ni descansa ahí, así que, deja el móvil y anda al agua, que tiene que hacer un calor. Para quien no lo sepa, en España es verano, ahora mismo, por eso también nosotros contamos con que a todo YouTube le baja un poco la audiencia en agosto. Sí, la gente está de vacaciones, está en otra cosa y... Normal, pero nosotros vamos lanzando esto, aunque se conecte quien pueda. Bea también, hola chicos. Hola Bea, ¿qué tal? Pásalo bien por ahí. A Mauri, Andrade, ¿vas a quedarte por 3 meses o vas a extender tu visa por otros 3 meses? Pues mira, justamente la semana que viene tenemos cita en la policía para renovar la estadía.
El tema es que nosotros entramos a Brasil como españoles y lo que te dan son 90 días de permiso. Prorrogables por otros 90, pero está un poquito confuso ahí la ley, porque conocemos casos de que les han rechazado la prórroga como españoles, hay otros españoles que sí que han renovado, entonces estamos así un poquito como expectantes a ver qué va a pasar. Nosotros, si nos rechazan, seguiremos intentándolo en otra policía distinta hasta que consigamos prorrogar por otros 3 meses, porque nos caduca la estadía el 20 días, por ahí. El 10 de septiembre tendríamos que estar fuera de Brasil. Sí. Entonces ya tenemos cita para esta semana para ir gestionando todo eso y poder extender por otros 3 meses, que deberían de darnos hasta principios de diciembre. Sí. O sea, tiempo suficiente para recorrer bien el norte, las playas del norte y después volver a bajar por el interior de Brasil, que no hemos visto casi nada del interior porque fuimos subiendo todo por el litoral. Para, eu acho que o Mauri brasileiro. Não sei se percebiste tudo, mas temos 3 meses e estamos terminando os 3 meses e estamos tentando, esta semana a seguir, vamos tentar estender 3 meses mais para ficar no Brasil. Orlando, boa tarde, retornen a Curitiba, pois ten moita cousa para coñecer, veñan facer o belísimo paseo de tren pela Serra do Mar e pasear pela Estrada de Graciosa. Abrazos, amigos. Que lindo. Moito de Curitiba. Sim, fixemos iso. Non coñecíamos nada de Curitiba, mas é enorme, unha cidade grandísima, con moito verde. Nós gostamos moitísimo dos parques, das áreas verdes. E ten moito para facer gratis. Moito, sí. As entradas ao Xardín Botánico, que máis? A internet para os turistas é gratis tamén. Sí, o Museo de Oscar Niemeyer é gratis tamén un día a semana. O Museo Paranaense. Sí, tamén é gratis. Sí. O problema é que só temos 3 meses para estender a 6 e Brasil ten tudo. É como un continente entero, entón. Susana, firmes acá. Qué grande, Susana. Chichi Morris, ¿qué glucemia has tenido en Brasil? Pues mira, acaba de medirse ahora y le dio error porque hace demasiado calor y la máquina está loca. Sí, o sea que... tuve que meter la maquinita en la heladera ahora porque hacía demasiado calor dentro de la cabina. Las glucemias las llevo bien, pero es cierto que, bueno, yo tengo mis reservas y tengo, por ejemplo, yo creo que tengo para 2 meses más y tengo que ir gestionando a ver cómo voy a hacer para conseguir, porque tenemos un puesto de viaje. Lo que pasa es que esos seguros no cubren enfermedades crónicas, recetas diarias, digamos. Sí. Cubren si me da un problema con una hipoglucemia o una hiper y una urgencia y voy al hospital sin problema, me van a atender. O sea que estamos cubiertos de emergencias. Pero las insulinas y todo eso, de momento... Hay que comprarlas así, en efectivo. Por ahora ya preguntamos en varias farmacias y te las venden sin problema, no se necesita receta, así que no va a haber problemas en eso. En resumen, en Argentina estaba un poco más alto porque había más dulce. Los bizcochitos Don Satur agridulce nos estaban matando y las facturas. Aquí, como hace más calor, no invita tanto al dulce. Entonces, más salgados, sí. Claro, más salgados, con estamos mucha harina comiendo. También. Harina, es verdad. Pero aquí es como que siento que con el calor, verano, no estamos comiendo tanta cosa, ¿no? Las glucemias las noto mejor en Brasil. A Río de Janeiro ten facenda histórica moito linda. O interior do Brasil, moito linda, moito cachoeira, ríos lindos. Marcelo Lima sempre está conosco. Muito obrigado pelo suporte, Marcelo. Sempre lembramos do seu nome. De feito, nós lembramos de todos os nomes. A coisa é que YouTube às vezes muda o nome para o nickname. Mas sabemos quen é e muito obrigado pelo suporte sempre. O interior de Brasil tem muito para ver. As Chapadas, Brasília e tudo isso. Montón de cachoeiras Guaiana também, as cachoeiras. Capitólio. Eu acho que alguém falou de Capitólio. Sí. Capitólio, despois todo Minas Gerais, queremos ir. É lindísimo, un montón de lugares. Habrá que hacer envíos de insulinas. Sí. Bueno, igual en breve empezamos a pedir. En breve sí. María. Mi mamá. En Río, ojo con la caipiriña. La caipiriña con la callaza es fuerte, pero nos gustó mucho. El otro día paramos en una estación de servicio a repostar, a echar diésel. Y el de la gasolinera, estaban ahí unos chicos así medio de fiesta tal, y nos ofreció un chupito de cachoeira, de cachaza. No sé si era callaza. Era cachaza marrón. Neptuno se llama.
Neptuno, eu acho que é cachaça preta. No. Claro, yo creo que es como el aguardiente tostado, ¿no? Pues lo típico de Brasil, pero tostado en vez de la blanca. Puede ser, sí. Uf, Neptuno. Madre de Dios. Calentaba eso la garganta. Sí. Felicitaciones España, campeones. Y las chicas del Mundial de Fútbol Femenino que ha ganado España, unas campeonas ahí. Sí, y en Brasil parábamos muchas veces en postos y así, y la gente de Brasil sigue mucho a la selección femenina de fútbol. Estaban viendo a Brasil, me acuerdo muchísimo, y ahora tienen que seguro... Bueno, tienen a Rainha Marta. Marta, pero creo que no juega. Bueno, ya se está por retirar. No sé si ya se retiró Marta. La que conozco de aquí de Brasil. Javier González. Rubén, tú eres que eres muy futbolero. ¿Has podido ver la final del Mundial Femenino? Más o menos. La pudimos escuchar. Claro, la vimos en una transmisión en streaming en YouTube. Sí. Y nos gustó mucho. Estuvimos ahí hasta el último minuto, pero no conseguimos una página donde No nos verlo. dimos cuenta de entrar en la página de la televisión española, RTV. Ay, capaz que ahí podía ser que... En abierto. Que se pudiera ver desde acá. Es verdad. Hay muchas otras páginas, tipo la de Antena 3, Telecinco y tal, que están como bloqueadas para fuera de territorio, pero creo que la de Televisión Española sí que está en abierto y ahí no nos dimos cuenta de conectarnos. Es verdad. Pero sí que estuvimos ahí apoyando a la selección, vimos el partido y eso que fue temprano acá y ayer nos quedamos hasta tarde viendo la final de Messi. Ahora todos somos rosa, todos somos del Inter de Miami, acá en esta camioneta. Y también estuvimos con Messi hasta los penales. Metieron todos los jugadores. Fue una locura esa tanda de penales, 10 y 10. Fue 10-9 creo que ganaron. Así que nada, muy bien ahí. Sí, fin de semana futbolero por acá. En la RTV la pasaron. Sí, ¿viste? Sí, la pasaban, pero el tema es que, por ejemplo, cuando estábamos en Irlanda, como estás fuera de territorio español, hay mucho contenido que te lo bloquean y no lo puedes ver. Sí, pero capaz que la RTV, me acuerdo de ser chiquito, y en Argentina la RTV se veía. Así que capaz que acá igual está permitida. Sí. Ahí nos la pasamos. Marcelo, gente tem que beber mais suco de fruta natural. Gente aquí no Brasil... En abundancia, vai gostar moito, estamos torcendo para España, lógico, somos Península Ibérica sempre. Ayer justo. Sí. De feito hoxe, ontem aquí na praia que estamos, non podemos decir onde que estamos exactamente, mas non queríamos beber cerveja ou nada e probamos un... Suco de maracuyá. Suco de maracuyá, espectacular. E olha para aí, Marcelo, todo iso é cacao. Cacao, temos... Cacao iso natural. Iso igual é unha pista de onde que estamos. Onde que estamos. Temos moito cacao aí. Moito cacao. De tanto seguir canales de viajeros de Brasil, ahora entiendo... Puedo entender todo ahora que escribes solo usando el traductor de Google, esperando que obtenga la extensión de la visa. Que nos entiende, aunque hablemos en... Qué bueno. En castellano. Lupe, deseando daros unas lupitazas para vuestra furgocasa. Es un pendiente que tenemos ahí. Será ahí un canjecito. Reconoce que a la selección femenina no se la regalaron como a Messi. Messi la partió en el Mundial. Le bailamos a Francia. Después en 3 minutos metieron el 2-2. Pero le pegamos un baile a Francia y a todos. Así que nada. Tenéis que hacer alguna colaboración, dice Javier, con alguna VPN y así podrías ver las cosas sin problema y además unos dineritos para el bolsillo. Eso es cierto. Canje. En cuanto a los canjes y las colaboraciones para patrocinios o colaboraciones puntuales, sí que es verdad que ya tenemos números. Tenemos ahora, no sé, 6.300 seguidores que nos apoyan en YouTube. Ya es bastante y podríamos empezar a hablar a ver si alguien abre la mano. Estamos en eso. Estuvimos esperando hasta el momento. Todo llegará. Pero llegará. Elizabeth Bustamante. Hola. Elizabeth siempre está ahí. Hola, ¿qué tal? Fernando, qué casal lindo. Ay, muy obrigado. Orlando, está na Bahía, ten moito cacao. No desmentimos, mas... Pode ser. A coisa é que podemos confirmar que deixamos o estado de Río de Janeiro. Sí. Foi espetacular, todo, cidade, praias, tudo, mas... Estamos... É que non podo dicir onde estamos. Não, mas podemos decir
que non estamos muito perto do que sai no YouTube. Por exemplo, amanhã vamos gravar, filmar uma coisa aqui e vai sair... Dentro de 10 días. En 10 días vamos a compartilhar o que vamos a filmar amanhã. 10 Así días, que uma semana e meia. Agora mesmo Quase o como día. 2 semanas adelantados con respecto ao contenido de YouTube. Eso. Bueno, para quien no entienda eso, aunque creo que hablamos tan mal el portugués que los españoles entienden, básicamente le decíamos a Orlando que bueno, que no podíamos decir exactamente dónde estábamos, pero que estamos muy cerca, casi al día de lo que grabamos. Sí. Mañana vamos a grabar una cosa aquí. Que va a salir este en miércoles. Una semana y media. Este miércoles no, el siguiente miércoles Sí. va a salir lo que grabemos mañana. O sea, estamos como muy cerquita ya del tiempo real de YouTube. Sí. Le pegamos ahí un buen empujón porque la verdad llevábamos bastante retraso. Eso en Argentina, pero ahora estamos bien. Estuvimos casi al día. Por momentos casi al día. Lo que pasa por momentos nos quedamos sin contenido. A veces lo que pasa es que, por ejemplo, en Río tiene tanto esa ciudad que grabas un montón y se va dosificando. Así que, bueno, estamos a 15 minutos del vídeo más o menos. Sí. ¿Querés dar una pista de dónde es el vídeo de hoy? Creo que ya lo saben porque yo creo que sí. Ya nos han visto los stories de Instagram. Quien está en Instagram ya sabe más o menos, bueno, Instagram o Facebook, estamos en todos. Sabe más o menos dónde andamos, pero les podemos decir que el vídeo de hoy, tanto la visita como grabar y como ahora editarlo, nos gustó muchísimo. Sí. De los lugares que más nos han gustado de Brasil. Sí. Así que... Y eso que llevábamos las expectativas un poco, sabíamos que es un lugar que hay que visitar, pero es lo típico que es cuando hay un lugar que hay que visitar, sabes que va a estar lleno de gente y que probablemente eso pues no te guste tanto, ¿no? Claro. Pero aún así nos sorprendió para bien. Para muy bien. Lo pasamos muy bien, la verdad. Sí, nos divertimos un montón grabando, ahora editando, nos reímos solo a veces. Quedaron unas imágenes muy bonitas también. Sí. Nosotros a veces les digo, cuando tengamos una tele, porque los capítulos nosotros los vemos en este ordenador, en la computadora, cuando tengamos una tele, este vídeo me lo vería yo, porque lo pasamos bien, así que esperamos que les guste a ustedes también. Ya nos dirán en comentarios, importante, cuando vean un vídeo, déjenos un comentario debajo de ese vídeo, porque nos ayuda a que el algoritmo de YouTube lo expanda a más gente, si el YouTube percibe que hay más interacción, tanto con me gustas como con comentarios. Aunque sea hola, un saludo, un emoticono. Lo va a expandir a más gente. YouTube dice, este vídeo es interesante, se lo pongo a otro. Está generando bastante interacción, entonces se lo voy a proponer a más gente para que siga creciendo. Sí. Y es gratis. Y es gratis, comentar. ¿Qué suscribirse también, que hemos notado que en los últimos vídeos, creo que un 80% de las visualizaciones que tenemos son de gente que no está suscrita al canal. Eso, es verdad que los vídeos traen a no suscriptores y son ellos los que salen en las estadísticas también, pero mucha gente que nos ve regularmente no está suscrita y no sé por qué. Así que ahora mismo creo que tenemos, mira, vamos a hacer la prueba, tenemos unos 6.304 amigos ahí. Así que vamos a intentar que si ahora se suscriben, vamos a subir el numerito, por favor. Así que cuando termine el directo vamos a chequear otra vez este número a ver si alguien nos estaba viendo sin estar suscrito. Susana, sí sé, Mario. Porque lo vio en Instagram, se refiere a dónde estamos. Sí. Mario Manuel, hola chicos, hola. ¡Ay, Mario! Hola, Mario. Este es un grande. Mario desde Buenos Aires, desde los primeros videos, nos sigue firme siempre todos los episodios, un crack. Algún día, ojalá en el futuro podamos hacer quedada con la gente. María Teresa, ¿ya tienen claro la historia de San Benito del monasterio? Pues no. Es que a veces nos nublamos. Pero he de decir que en el vídeo sale la fecha correcta y los datos, en el vídeo largo de YouTube me refiero, los datos están correctos. Ahora, ya no me acuerdo. No. Creo que era 1590, en 1590 llegaron. No sé, pero eso detrás de las cámaras ven que también nos partimos a veces de risa porque somos un poco desastre todavía. Pero bueno, lo pasamos bien. Saludos desde Uruguay, departamento de 33. Te saluda Sergio Piedra y Romina París. Ay, mira, 33. Pasamos cerquita. Muy cerquita. Desde Chuy hacia Aiguá. Pasamos por ahí. Nos metimos por el interior, pero ya nos quedaba poco tiempo.
10 días de permiso en Uruguay y teníamos que salir porque teníamos que arreglar todas las cosas de la furgo en Buenos Aires, que ya teníamos la cita. Pero y sabemos, la verdad que pasamos muy a las prisas por el interior. Sí, pero sabemos que amigos que tuvieron más tiempo, eran argentinos, no sé qué tratado tenían ellos, se quedaron más tiempo y fueron a 33, les gustó mucho. Sí. Hay viajeros que pasan por 33 y les gusta mucho. Hola, guris, boa tarde. Boa tarde. Hola, boa tarde. ¿Qué cambiaríais de la furgo ahora que lleváis tiempo? Ay, qué interesante. Realmente estábamos bien. Estábamos muy bien, estábamos muy contentos, pero siempre, bueno... Mejoras. Mejora. Por ejemplo, la autonomía, aquí, como siempre decimos, oscurece muy pronto porque es invierno. Y aunque tenemos autonomía, la nevera chupa mucho electricidad. Lo bueno es que esa nevera es trivalente. Entonces, el gas consume súper poco y vamos variando. ¿Qué pasa? Acá en Brasil, contá lo del gas. Que aquí estamos en invierno y a las 4 y pico, 5 de la tarde se va el sol. Y desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana no hay sol, no tenemos energía solar y aunque las baterías acumulan esa energía, no nos da para dejar la nevera puesta toda la noche. Entonces, en Argentina la poníamos a gas y problema resuelto. Aquí, ¿qué pasa? Que el gas que tenemos es la bombona argentina. En cada país cambia la bombona y cambia el sistema de adaptar la bombona. O sea, que aparte de la garrafa de cada país necesitas el adaptador. Sí. Por ahora estamos sobreviviendo con la Argentina, que aún nos dura. Sí, pero madera. No la queremos gastar porque no sabemos cómo vamos a hacer. Claro. Hay trucos para rellenar garrafas también, sí. Pero bueno, estamos viendo a ver quién sabe esos trucos. Por ahora estamos apagando la nevera. Sí, a la noche. Porque, bueno, la carne que compramos y ese tipo de productos la compramos en el momento y es lo que consumimos. Sí. O sea, no tenemos... Sí. Pero en resumen, a la respuesta, capaz que en estos tramos donde la energía es escasa por el clima y cosas así, capaz que decíamos, ¿y si tapamos esa claraboya y ponemos otra placa? Otra placa solar. Y mejoramos la batería. Yo creo que la batería eso igual... Eso sería uno de los cambios a hacer, sí. Pero muy futuro, mejorar estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Pero el resto, la distribución y todo, súper cómodo y... Y por cierto, preguntan y hablo de claraboyas, pero no saben exactamente qué tenemos. Vayan poniéndonos en comentarios de vídeos si quieren Van Tour, porque nos lo estamos haciendo de rogar. Muchos ya nos dijeron, ¿y el Van Tour? ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés allá? Se van rompiendo las cosas y al final va a quedar un Van Tour. Sí, pero va a quedar uno natural. Trucho lo que tenemos. Así que... El otro día, no sé si se ve, no, porque está ahí. Uno de los mangos del horno. Del horno. A ver. ¿Veis que le falta? Le falta la ruedita. Bueno, cuando vamos en ruta, todo se mueve, todo se cae. Pues justamente, no sé si visteis la película del Destino Final, ¿se llama? ¿Cuál? La de que van pasando cosas una tras otra. Sí. Bueno, es una cadena de eventos. Cadena de sucesos. Se cayó ese regulador, que es el regulador del gas del horno, se cayó al suelo y justo después el cajón que hay allí abajo, en una frenada se vino hacia adelante y lo esmagó por completo. Claro, y además ese cajón salió volando porque tiene mucho peso. Es el cajón que más peso tiene. Tiene la ropa sucia, y porque tiene Rubén alguna otra frenó cosa. De golpe también. ¿Pero por qué? Porque se me cruzó un perro callejero que no le tenía miedo a los coches. Iba a 60, 50, no sé, era casi... Menos mal que no teníamos a nadie detrás. Íbamos a 50 o 60 y no tenía a nadie. Y se me cruzó el perro a ladrar. No es que cruzaba, se cruzó a ladrarme loquísimo y frené en seco, frené así, ¡pa! Y se vino el cajón. Y se vino el cajón volando por el peso. Y se aplastó todo el regulador. Pero no es algo que pase normalmente. Lo que pasa es que no quería matar al perro. Okay. O sea, ¿cuántos grados está ahora donde está? Creo que 30. 30 grados. Una locura. Pero bendita locura. Realmente, como dice rayóloga. Que no sabemos tu nombre, pone rayóloga. Así que sos para nosotros rayóloga. Decía que es invierno, o sea, es invierno, 30 grados, yendo a la playa, en algunos descansos, aunque estemos trabajando con la computadora, a veces salimos, pum, bañito en la playa, esta vida... Y ahora que tenemos aquí para hacer el directo está todo cerrado, yo creo que aquí estamos a 40, porque estoy... Dentro, sí. Pero bueno, estamos muy contentos de este invierno loco y conseguimos lo que queríamos. Es normal tener invierno y tener frío, nos gusta también. Estuvimos en la nieve cuando vivíamos en Irlanda, por suerte, y la conocimos a la nieve. Y es algo que disfrutamos también en invierno, pero somos de playa y de calor. Sí. Y conseguir esquivar el invierno de esta forma fue un éxito. Aparte aquí el agua está calentita, sí. Da gusto bañarse, aunque haga un poquito de viento y no esté el día como para bañarse totalmente, pero se agradece. Saludos, Gustavo. Ahí está Gustavo, mirá.
María Teresa Medina, saludos a Mariana por su cumple. Felicidades, Mariana. Felicidades, Mariana. Que cumple 60, creo que nos ha dicho un pajarito. Sí, un pajarito. Antigua vecina cuando yo era chiquito y vivíamos en Argentina. Nuestra vecina y ya amiga de toda la vida de mi mamá y de todos nosotros. Feliz cumpleaños. Supongo que andará pasándolo bien, no andará por acá. Susana, muy bien, pobre perrito. Sí. Se zafó el perrito porque paramos, pero yo no sé. A ver si otro paraba. Si sigue con esa actitud. Pero lo salvamos, así que bien. Chichimorris, os queremos mucho. Ay, muchas gracias. La verdad es que nosotros también nos sentimos reacompañados porque hacer los videos para recuerdo también, porque te gusta que te quede para el futuro un recuerdo así. Por eso también somos bastante locos editando, intentando que queden bonitos. Y también porque la gente los ve y nos acompañan un montón. Vamos acordándonos de todos los nombres y buenísimo lo que se está formando mutuamente. ¿Tenéis morriña de la fiesta del agua? Muchísima. Ángela estuvo acá deprimida porque ella es nacida en el pueblo. Bueno, para quien no lo sepa, la fiesta del agua es la mejor fiesta que hay en el mundo mundial. Sí. Voy a hacer promo de mi fiesta. De hecho, es fiesta de interés turístico nacional y seguramente internacional. Es la fiesta que se hace en Vila García de Arousa, ahí en las Rías Baixas, en el norte de España, que se hace el día 16 de agosto. Es un homenaje a San Roque. Y bueno, podéis buscar ahí en YouTube vídeos de la fiesta del agua y ya veréis como tengo toda la razón. Y es la segunda vez en la vida que me pierdo la fiesta del agua. Y tú seguramente también. Sí, bueno, pero bueno, yo llegué a los 14, no estoy tan loco con la fiesta como vos, pero es espectacular la fiesta. La primera vez fue el primer año que estábamos en Irlanda, que nos acabábamos de mudar, entonces no fuimos ese verano. Crecimos con esa fiesta y salir a mojarte, las familias enteras, está buenísima. Ay, mira, radióloga, se llama Silvana. Silvana, radióloga por amor a la profesión, qué bueno. Ya sabemos, Silvana. Bueno, chicos, un beso grande desde España y preparada para ver el hermoso vídeo de cada domingo. Eso es, quedan 3 minutos. Música de Gaetano Veloso. Héctor, qué crack. Bueno, quedan 3 minutitos. Sí, vamos a ir cortando el directo para que os dé tiempo a entrar en el link del vídeo. Sí. A ver si puedo dejar acá el link del vídeo. Un segundito. No sabemos todavía si YouTube permite, porque YouTube creo que va a quitar los links. Bueno, historias. Pero si no lo puedo dejar aquí, ustedes van directo a nuestro canal y de ahí lo sacan, ¿vale? Pero sí, yo creo que voy a poder compartir. Y acá en el chat acabo de pegar el... Ay, no sé si se puede clicar, pero bueno. Sí, se va a poder. Y lo estoy fijando al mensaje. Ahí está. Arriba de todo. Ese link los lleva directo al video. Y si no, bueno, pues salen y buscan el plan Pangea y ya les sale directamente el último video. Eso es. Así que vamos a ir cerrando el directo. Gracias por acompañarnos en esta primera preestreno. Eso, pero está buenísimo. Está buenísimo ir precalentando y tenerlo frecuentemente, como una rutina. Los domingos, acá, rutina a las 2:30. de domingo. A partir de ahora, 30 minutos antes, siempre que la cobertura lo permita. Eso es. Aquí estaremos. Bueno, un beso grande a todos. Muchas gracias. Y nos vemos ahora, en el chat, 3 minutos. En el chat del vídeo. Adiós.